aquí seguimos en las mañanas como Muy TV. Iba a empezar la entrevista con estos dos compañeros así en plan serio, pero ya que ya me fastidiaste. Estuviste hablando de los chorizos, chorizo, de Vimenes y estaba entrando en una fame. A estas horas, además, de que son las 11 menos 20. Que entra de todo, entra de aquí. Bueno, vamos a presentar a Ignacio Galán, presidente de Iniciativa Polo Asturiano, y Samuel Grandín, director de Aldarigues Asturias, además compañero de esta casa, que lo podéis ver todos los sábados a las 7:30, que ya lleves un porrón de programas, ¿no? ¿Cuántos lleves ya? Pues llevaremos 3, 4 meses, ya 4, sí, unos 15 programas así, sí. Esta televisión tira para arriba como un tiro. Pues bueno, están aquí hoy porque nos van a hablar de esta Selmana de les Lletres, además Selmana de les Lletres que llevamos 40 años con la guitarra tocando, bueno, más allá, pero 40 años desde que salieron la primera manifestación en defensa del bable. Bueno, contáis esto de la Semana de les Lletres, lo del bable, que mi madre y todo esto. Bueno, la Semana de les Lletres es un acto institucional del gobierno que se celebra cada año para celebrar la literatura asturiana y también nuestra lengua. Pero es evidente que dentro de esos actos hay también otros actos organizados donde pues, entidades privadas, asociaciones y demás, que salimos en manifestación cada año pues, reclamando la oficialidad del asturiano, porque bueno, entendemos que es la única manera de dar futuro a nuestra lengua a través de la oficialidad. Antes que Sonia empiece con las preguntas de la calle, voy a preguntaros, ¿qué pasa con el bable? ¿Muerde el bable? Que parece que aquí en Asturias unos queremos, otros no, bailamos. ¿Qué pasa con el bable? Pues quisiera ver a lo mejor que hay poca conocencia por parte de la población, ¿no? Y que, bueno, no sé, en esa experiencia que tenemos en el programa aquí en esta casa en Muy Televisión, todos los comentarios que lleguen, pues dicen, bueno, oye, que faláis un asturiano normal, ¿no? Como si el asturiano fuera una lengua desconocida. Yo creo que el problema es que no está unificado. Cada uno, los de la cuenca hablen de una manera, los de Ribadesella de otra, los del centro de otra, Oviedo habla de otra manera, ¿no? No, eso no hay ningún problema. Pasan todos los lingües, que evidentemente una lengua que está viva tiene distintas formas de usarse y el castellano fala Sí, diferente verdad, en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, en Toledo. En Galicia, fíjate el gallego. En cualquier idioma. El portugués, el inglés mismamente tienen variedades y eso significa que está vivo y que y no hay ningún problema. Y en inglés, muy bien dicho, depende de a qué zona vayas de Inglaterra, madre mía. Mira a mi hermana cómo está viajada, cómo se nota que... Hombre, es que papá y mamá, Para ti todo, guapa. A mí no me dieron ni pelo, así que con eso ya... Nada, en ese sentido no hay ningún problema y después a la hora de la escritura ya va muchísimos años que hay una escritura unificada y una normativa de la Academia de la Lengua Asturiana que hicieron un trabajo excelente en ese campo y en ese sentido no hay ningún problema. El único problema está en los prejuicios y en que, bueno, pues todavía hay de algunos políticos que no acaben de verlo, pero por suerte cada vez es más normal en los ayuntamientos, en la propia Junta General, en el Parlamento de Asturias, que se oiga el asturiano con total normalidad, o sea que cada vez creo que vamos quitándonos esas ideas viejas. Vamos poco a poco perdiendo esa coletilla de pueblerín. Estoy seguro de que sí, estoy seguro de que sí. Porque eso es una de las cosas que más se decía. De sí, cuando sales de Asturias sí que es verdad que lo claro, dice. mucha gente sufrió esa situación al llegar de los pueblos de Asturias a las ciudades o al ir fuera y eso quedó ahí en la cabeza de la gente y por eso también a veces ese rechazo, esa sensación de esto que ahora quieren recuperarlo, no, porque esto sufrieron mucho, muchas personas sufrieron mucho en esas escuelas, hubo mucha represión en ese sentido y claro, hay que revertir todavía todo eso. Sí, porque de andaluz, haznos una gracia que morimos. Oímos un andaluz y ¡ja, ja, ja! Oímos un catalán y ¡ay, míralo, tal! Pero claro, un asturiano, ¿qué tal lo? Ya te van viniendo y ahí viene el asturiano, ¿qué tal lo? Yo, ¿no? Sí. O tu padre, porque yo no sé si lo digo, pero tiene esa costumbre de cuando salimos fuera... Sí, hombre, yo creo que falta ahí un poquitín de prestigio, ¿no? Es decir, en las sociedades... Sí, es verdad, buena palabra. En las sociedades normalmente hay líderes sociales, ¿no? Es decir, yo pongo siempre un ejemplo. Imagináis vos que Fernando Alonso dijera o falara en asturiano, o Samuel Sánchez, que en un programa que nos hacemos de radio, tentelo y se fala un poquillín y todo eso, digamos que la xente al verse reflexado en el líder social que fala, claro, pues eso oye como un espejo donde mirase, ¿no? Y justamente lo que comentaba Ignacio de la clase política, ¿no? En otros lugares, cómo los políticos utilicen el idioma propio. Mesmo tenemos aquí a Verao, ¿no? Cuando se fala siempre de esto de los catalanos o de los vascos o de los separatismos, esas cosas, ¿no? Llamados foriatos. O foriatos o tal, pero como los gallegos, por ejemplo, un partido como el Partido Popular
agarraron el idioma gallego como algo propio, ¿no? Y son los más galleguistas los del Partido Popular. En cambio aquí tenemos una representante política, la máxima mandataria, que siéntese orgullosa de que el asturiano esté afuera del Parlamento. ¿Qué decirte? Y son el mismo partido, no sé cuándo se reúnan ellos en Madrid todos juntos, ¿de qué hablar? que engarradilla tendrán entre ellos, porque dirán, oye, yo en Galicia utilízolo y aquí no lo dejo. O sea, que quiero decirte que yo creo que hay un problema más de prestigio social y que mucha esa gente que venía del pueblo, yo que tengo la oportunidad y vivo además en un pueblo, las personas que menos contacto tuvieron con el castellano, hay personas que falen un asturiano pero guapo, bien conservado, pero piensen, a día de hoy siguen pensando, oye, no, fío, tú que te has estudiado, yo oye que falo mal, hombre, que falo, y un asturiano pero guapo, ¿no? Y por eso el día que se siente, véase reflejada en que un líder social fala asturiano, oye, si fala como yo, ¿no? ¿Quieres empezar con las preguntas, Sonia? Sí, vamos a ello. ¿Creéis que estamos en camino, que el asturiano es oficial? ¿Cómo lo veis? Sí, Sí. encaminamos. La cosa va bien, ¿no? Sí, hay que pensar que va 10 o 15 años, no, que va 15 años, va 2 años. En el Parlamento había 5 diputados a favor de la oficialidad. Hoy tenemos 17 diputados, de tres partidos distintos. El camino avanza y cada vez los partidos... Avanza y bien. Sí, y socialmente lleva muchísimos años que hay encuestas que falen de que más del 60% de la población es favorable a la oficialidad. O sea que en ese sentido creemos que tiene que acabar consiguiéndose, porque no queda otra. Dentro del Estado español, si quieres que la tu lengua exista, tiene que ser oficial, porque la Constitución reconoce solo a las lenguas oficiales, y entonces necesitamos ese estatus. Y a partir de ahí, pues con un modelo propio para Asturias, una manera propia de verlo, buscaremos cómo vamos a hacer nosotros nuestras políticas lingüísticas y la nuestra manera de llevar eso después de manera gradual hacia adelante. Me preguntan si tenéis apoyo de las instituciones. Bueno, las instituciones, Samuel. Las instituciones, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, a determinados políticos, que muchos de ellos vienen de esos ambientes rurales que os cuento, que en Asturias, porque yo camiento a la gente siempre que calella Asturias, ¿no? Ese verbo tan guapo de Asturias, ¿no? El calellar, ¿no? El ir peles calelles y que ponga la orella y que vea el asturiano. Pues muchos, de algunos de esos políticos, son políticos que lleven mucho tiempo en el Parlamento asturiano y que cuesta a ellos marchar de allí porque deben estar calentinos, pues muchos de esos políticos son personas de mayores, de tiempo, y esas personas, lo que comentaba Ignacio, a lo mejor sufrieron esa represión, o vienen de Teberga, o vienen de Somiedo, o vienen de otros lugares, de Aveiga o lo que sea, y cuando lleguen a la capital dicen, oye, yo eso no lo quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que puede ser el problema, ¿no? Pero sí que en principio... sí. Esta semana que teníamos la licitación por la oficialidad, muchísimos concejales y cargos públicos, diputados, tuvieron una manifestación y eso, pues bueno, demuestra que también hay un apoyo político importante, y lo que os decía, partidos, ya hay 3 partidos de los que están en el Parlamento que pues apoyen la oficialidad, y en ese sentido cada vez hay más apoyo. Más apoyos, sí. Más apoyos. Bueno. ¿Creéis que se está haciendo un suficiente esfuerzo para que el asturiano esté dentro de los centros educativos? No. Ahí no hubo Esa duda, pregunta la tenía que hacer. Lo de las instituciones quizás se nos así un poco, pero en esto no. Porque hay... ¿Y por qué? Porque no, hay una estrategia, es decir, hay un partido gobernante, ese partido gobernante, dentro de ese partido gobernante no hay interés en que el asturiano salga para adelante, porque el asturiano tiene que, una lengua, y vuelvo al caso gallego, porque gusta mucho el caso gallego, porque siempre, cuando se fala de una lengua, téntase siempre meterlo con la engarradilla política. El asturiano lle de todos, no lle de un partido político, no lle de una ideología política. Entonces, el problema lle que en Galicia, contaba una vegada una señora de Betanzos, que queda pegado a Coruña, que cuando baixaben a Coruña, burllábense d'ella porque falaban galego, fai 25 años, agora eso é impensable en Galicia. Entonces, quiero decirte, por que digo que non? Porque hai ellos pegollos, es decir, cuestiones fundamentales para que una lengua se desarrolle, que son medios públicos en asturiano, que os decía, el prestigio, que se vean películas en asturiano, que se vean dibujos animados. Feijóo, que ayer fue elegido otra vez líder del PP, y la mitad del discurso hizo en gallego.
El líder de Manuel E Feijóo. Feijóo fixo unas declaraciones unha vegada que se sentía orgulloso de que los seus pais falaran galego e que él sentíase orgulloso, el líder del Partido Popular en Y Galicia. ayer hizo la mitad del discurso, porque Claro. fue un vestido y tal, hízolo en gallego. Pues yo, Y estamos esperando porque el presidente de Asturias salga y diga alguna vez el presidente de Algo- Asturias, algo. o la presidenta, o la Bueno, sabemos presi- que además en privado después para en asturiano. Sí, en la porque intimidad como lo Mieres, otro, una ¿no? persona de Bueno, verdad y nosotros estamos que esperando vivió que el presidente de Asturias salga. También. Luego, ya que hable, pero ya que salga. en algún idioma. por lo Pero dais cuenta la comparanza del líder del Partido Popular de Galicia y la lideresa del Partido Popular en Asturias, que sientes orgullosa de que el asturiano esté afuera. Es decir, O sea, que digamos que no interesa que el asturiano esté dentro de los centros educativos, de alguna manera. y mira ¿no? que en estos 30 años de sistema educativo en el que tuvo el asturiano como asignatura voluntaria y demás, el éxito fue total porque más del 60-70% de los alumnos matriculados en primaria, en secundaria, pese a que Sí, compite con el porque- francés, por ejemplo, que es una cosa que no debía pasar porque Sí. no tiene que estar reñido saber lo propio con saber otros idiomas, pero faenlo competir, sigue manteniéndose la matriculación en unos niveles más bajos, pero continúa, y en ese sentido va, ya que hubo una demanda de verdad real, Claro, porque poniendo para la dificultades, gente, inclusive... claro, seguía para la gente que no habiendo- lo sepa, en los colegios te dan a elegir entre cultura asturiana y asturiano. Sí. Osmar, te lo digo a ti por si no lo sabes. Muy bien. Y sí que es verdad que la gente se inclina por el asturiano más que por la... Y ahora el consellero, pues anunció el consellero de Educación un proyecto piloto para introducir el asturiano como lengua vehicular en algunas asignaturas que esperemos que salgan adelante, porque ese y el futuro y esa es la manera, que el asturiano no sea solo la lengua que se usa en la clase de asturiano, sino que se use también pues para enseñar conocimiento del medio, para enseñar matemáticas o Sí, las para asignaturas otros que temas. se consideren. Bueno, queden unos 4 minutos para la publicidad. Tenéis unos libros si queréis y también tenéis, queden todavía jornadas de la semana si queréis recordar los libros, tal, y luego si nos da tiempo seguimos o tienes más preguntas, Sonia. No, solo que si creéis que la sociedad asturiana está preparada para que sea oficial el idioma. Sí. sí, la Sí, sociedad ¿no? está Sociedad perfectamente preparada. preparadísima. Sí, pues ya está. Sociedad Preparadísimos totalmente estamos. madura y Lo- que no tiene ningún problema. Sí, lo único, en 10 segundos, es decir que hay que quitar el miedo al asturiano. Perdéis el miedo. Que no muerde. Que pongan los sábados a las 7:30 muy televisión, Alderiques de Asturias. Ahí Y que- está. y que Repítelo otra vez. Sábado 7:30, Alderiques de Y Asturias. así vamos familiarizándonos y recordando, porque esto ya es nuestro. Claro. Lo que pasa es que fuimos perdiéndolo, pero Perdiéndolo, sí. el asturiano y es nuestro. Como tú muy bien dijiste, que ya hay un titular, no es de ningún partido político, sino que la lengua es de todos los asturianos. Eso ya es... Totalmente. Cuéntanos los libros y luego dinos el programa que nos queda de la Semana de las Lletres. Traigo vos dos libros, en este caso una revista, la revista Formientu, que publicamos con autores de menos de 30 años. Este año cumplimos 10 años sacando la revista y llevamos publicados más de 100 autores Mira, por de así menos para que se de, vea bien. sí, de menos de 30 años que publiquen en asturiano. O sea, esto también nos enseña que realmente tenemos una cantera ahí de escritores en asturiano y hay continuidad y futuro para las letras asturianas, porque 100 autores de menos de 30 años escribiendo, pues vamos, Sí, muy sí, potente, es muy potente. para la población de Asturias, bueno, pues muy interesante. Y presentámosla estos días coincidiendo con la Semana de las Letras Asturianas y también, en este caso, una iniciativa gubernamental que en el Día del Libro Asturiano pues regalaban este libro que no se pierda en el aire, una antología de textos literarios donde participamos pues alrededor de 80 autores en asturiano, aquí de todas las edades, de todas las generaciones, y que se regaló pues ese día del libro asturiano que se fa el viernes, el Día de las Letras Asturianes, donde se regala un libro y se fa un descuento en las librerías por la compra de libros, que ahora ya no llegan, pero bueno, muchas librerías todavía tienen ejemplares y si compras un libro en asturiano te lo regalen todavía este libro estos días. Mira, Sacaron O sea que versión en neonaviego También en versión Fala. en gallego asturiano también, En- con escritores de la zona. Y bueno, porque en Asturias tenemos, no solo tenemos el asturiano, tenemos también el gallego asturiano en la zona de Leonavia, que también es una lengua nuestra. Una lengua de... también con un buen lío, unos que son asturianos, no, los que se sienten más gallegos, más asturianos, habrá faibos. Sí, no, y la zona en la zona de Ibias, ahí es Pues no una digas, mezcla. no digas a esa gente que no hay asturiano, ¿eh? Sí, No, porque ni, ahí se- ni se atará to- ni gente. se te ocurra. Decir, sois, A de Navalla y- sois gallegonos, dilo. Vaya, que Dir allí a Ibias y decir Y que aquí son tenemos gallegos. mucha responsabilidad en la zona centro de Asturias también, de decir, no, ya de Grau para allá son gallegos, Sí, eso pues sí ese que tipo sí. de comentarios que tenemos que Sí, olvidarlos que no podemos porque decir, son sí, tan señor. asturianos como nos Claro. o más, porque la gente además Claro. que está en la frontera
parece que todavía se siente como más asturiano. Sí, más asturiana, más... que nosotros Y que son los que vemos más lo tan- defienden. Mira que nosotros decimos eso y son los que más lo defienden. Sí, sí. Y, Sí, y no, y ¿qué, el qué daño. tenemos más esta semana que para...? Pues mira, queden dos días de la Semana de les Yetres, tengo aquí el programa. Hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias, en el Fontán Ubió, presentas el libro Lluvia de agosto del periodista Francisco Ala, de Paco Álvarez, que fue premio Josefa Sobellanos de novela. Fala sobre el personaje Durruti, el personaje de la guerra y toda esta historia, muy guapo en asturiano, aparte una historia muy guapa. Y después mañana remataría el programa de la Semana de les Yetres en el Teatro La Laboral, Quinsión, con un teatro para alumnado de educación de secundaria, la Yoca Historia de Asturias, de la compañía Escena Apache. Y ya por la tarde tendríamos a las 7 en la Biblioteca Pública Municipal de Balbín de Unquera, en Villaviciosa, presentación del libro El viaje a la Lluz, de Romá Barbero, premio Alfonso Iglesias de cómic, y remataría la Semana de les Yetres a las 7:30 de la tarde, mañana martes 10 de mayo, en la Sala Borrón de Ubieo, en Taína Escribir, primer concurso de micro-relatos, improvisar un asturiano para xente mozo, como decía Ignacio, Muy importante. interesante esa actividad porque va a hacer siempre primera vez este año y es precisamente eso, reunir a autores mozos, de menos de 35 años en este caso, darles un tema y sobre la marcha tienen que escribir un relato. O sea que va a ser una cosa guapa de ver. De ver y de contar Sí, aquí. de contar, sí, Esperamos contar y bueno, el sábado, para cerrar, contarás todo esto en el programa, Aldariques. Sí, sábado 7:30, otro programa de Alderiques de Asturias, perdéis el miedo al asturiano, prendéis la televisión y a ver lo que vos parece el programa. Sí, sí, nosotros ya estamos enganchados. Los sábados ya hay una cita. Sábado 7:30. 7:30. Antes de ir por ahí a bailar agarrado o bailar a lo suelto, y hay que poner el programa de Aldariques, 7:30. 7:30. Pues muchísimas gracias, Muchas un placer gracias de que a vosotros. defendáis algo tan nuestro como yo la lingua, y nada, ole por vosotros y puxa Asturias. Temos donde temos, Ante que todo. como nos decía el otro día el coordinador general de Izquierda Unida, muchas veces valoramos más Asturias cuando estamos fuera que cuando estamos, que los que aquí dentro, y entre nosotros estamos todo el día engadellados, y cuando estamos fuera, vémonos los mismos que estamos a palos, abrazamos, nos vamos a comer juntos, lloramos, cantamos el Asturias Patria Querida hasta las 4 de la mañana, y bueno... Pero es que es una realidad eso, es que eso pasa. Y Eso pasa. los sitios de fuera, por ejemplo, los centros asturianos de Argentina, que yo tuve en el de Buenos Aires, son los sitios donde más demandan clase de lengua asturiana, por ejemplo. Que curioso, por lo menos. Hay una manera de tener lo tuyo, de de no sentirse- perder eso. Claro. La tu identidad. Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias. Seguimos con las mañanas con Muy TV y nada, que todavía nos queda programa. Nada, estamos aquí otra vez. Tenemos luego a Carlos Infante, el director, que vamos a hablar de cine, tenemos una diseñadora de interiores, tenemos seguramente más ofertas de empleo, qué sé yo, y lo que nos vaya pasando. Ya sabéis que esto al ser en directo, aquí puede caer Pasar los de todo, focos, puede pasar de todo. puede caer los focos, puede ver aquí la de mi madre, bueno, qué sé yo. Así que aquí seguimos en las mañanas con Muy TV.